Pita Bajrota programa, capchequete de Kaikivantayana, Pedro Favarón. Tema irinti irirori, escritor, investigador, yometan sincari. Ayota copero tan jarolitsko cuanda cota, tema iota quero irirori, meca oka. Avintaron si irashi meca yora pueblo shipivo conivo y charinete payani. Kitaiteri Pedro. Y ya que Cintia Jacón Yantan. Skam okwanta kota iroñaka oka pamenako pero antakarori meka oka avintaron si irashi yoka pueblo shipivo conivo. Bueno, Cintia, como tú sabes, mi esposa es Chunun Bencho, que es una artista del pueblo shipivo conivo, y ella, su abuelo, era un gran médico tradicional, un onaya, un sabio. Entonces, ese es un linaje familiar que a nosotros nos interesa cuidar, cultivar, proteger. Sin embargo, vemos que actualmente hay un auge del neochamanismo que está distorsionando la medicina. Entonces, por ejemplo, el abuelo de mi esposa, él había dietado, en lo que se llama el samán, ¿no? Había hecho dietas muy estrictas con distintos árboles de la Amazonía para llegar a ser sabio. Y él curaba, y solo en pocas ocasiones, cuando el caso, la enfermedad era muy grave, tomaba el oni, que es lo que los mestizos llaman el ayahuasca. Entonces, muy rara vez él tomaba el oni para hacer el diagnóstico de la enfermedad, conectarse con el Hakun Nete, que es el mundo de la medicina, y curar con sus cantos. El paciente no tenía que tomar la medicina ayahuasca. Entonces nosotros vemos que actualmente hay todo un boom, que es un negocio, centrado, que nosotros llamamos neochamanismo, centrado en el consumo de la ayahuasca. Es decir, que muchos extranjeros vienen, toman ayahuasca. ¿Y qué dicen? Que así hacen una regresión para encontrar el origen de su trauma y curarse. Y eso no tiene nada que ver con el modo en el que trabajaba nuestro abuelo. Entonces estamos tratando de defender esa manera. Para ello hemos hecho este documental, que lo hemos hecho con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí van a encontrar el documental tanto con subtítulos en castellano como con subtítulos en inglés. Entonces son los propios ancianos los que expresan tanto cómo trabajaban antiguamente, como el miedo que ellos sienten, no solo ante la pérdida de los saberes, sino que ellos también sienten miedo con los turistas, porque muchas veces, según ellos, pistaquean, ¿no? Es decir, vienen a succionar el alma de los propios médicos, robarles su conocimiento. Por eso tenemos este equipo de trabajo bien formado, de años de trabajar juntos, para llegar a este tipo de metodologías, para poder ver la medicina dicha por los propios médicos antiguos y no por los que tienen negocio con los extranjeros, ¿no? Piota koda keriroñaka, pantakerika, pamenakoyetakeri, cuanta kota iroñaka, oka meka. Paitama abishimota kemiri ara meka. Pamenakota keroka, oka meka, avintaron si irashi charinete, yora anta meka, anta cantetre en el mundo globalizado. Yo creo que el primer desafío viene que muchas veces los misioneros cristianos han tenido muy poca sensibilidad intercultural. Entonces han visto la medicina como si fuera agente de Satanás, ¿no? Y esto no tiene ningún sentido, porque aquello que es beneficioso para el ser humano no puede venir el enemigo, ¿no? Tiene que venir más bien de una fuente curativa, que es la sabiduría que hay en las plantas y la sabiduría que se puede acceder mediante los sueños, las visiones. Pero lo que yo recomendaría humildemente es que los propios médicos no vendan su medicina a cualquiera que venga, sino que tienen que practicar como practicaban los antiguos, porque así es como se cura. Porque es fácil dar de tomar ayahuasca y producir visiones, pero anda a curar a un enfermo con tu canto. Eso sí que ya no es fácil. Y esto es un desafío porque muchas veces en las comunidades en las que hay postas médicas mal implementadas, en las que la gente deposita toda su esperanza en el médico. Por ejemplo, en la época del abuelo de mi esposa, de Janine Bima, a él iba a buscarlo personas de vida o muerte.
y el abuelito curaba a personas que se estaban por morir. Kanda keri iroñaka piyota kota keroka. Shintsini iyota etiro meka yoka imatskayete. Kantsimaita cha. Avintano anterior kameta oka yavita yetiri maro tene atiri payeni te añave chare. Ska iroñaka oka sko kwanda kota kama meka oka apiteroeteka. Este es un tema muy interesante, Cintia, porque normalmente la antropología especializada en el tema, en aquello que los antropólogos llaman los chamanes, ¿no? No sabemos lo que es esa palabra, ¿no? O sea, digamos, yo sí la sé porque he estudiado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando al abuelo de mi esposa le decían, buscamos un chamán, él molestaba porque pensaba que le habían dicho chama. Que esa manera, cuando antiguamente decían, uy, chama, esa manera de decir, ven a pelear, ¿no? Y tú sabes, los mestizos llamaban chama a los chipivos de una manera denigratoria, ¿no? Entonces él se molestaba. El término es onaya, ¿no? El onaya, onan es sabiduría, el ya es el posesivo, onayan es el que sabe, el sabio, ¿no? Entonces, en la lengua indígena, por ejemplo, cuando decimos hakun nete, el médico se conecta con el hakun nete. ¿Qué es el hakun nete? La tierra sin mal. El mundo espiritual de los dueños de la medicina. En el hakun nete se dice, el yerno con el suegro no discuten. El marido con la mujer, con la esposa, no discuten. Es el mundo de los dueños de la medicina. Entonces, ahí solo entra el que se ha limpiado bien, purificado bien, el que es generoso, el que tiene buen pensamiento. En cambio, el que es egoísta y quiere dietar siendo egoísta, él se conecta con Yoashiko Inca, que es el Inca mezquino, el Inca egoísta. Con él se conecta el brujo y desde ahí trabaja siempre para su beneficio personal. Entonces la diferencia está en que el médico sirve a los demás. Ahora bien, el médico es un guerrero. El médico tiene armas espirituales. Entonces, para defender a sus pacientes del brujo, tiene que sacar sus armas. Pero nunca ataca a una persona inocente, sino que con sus armas disuade al brujo. Skame kanda heitani ayotako pero tanchari hani karika kobayetero irirori payeni isheri piarite yan tanchari kameta oka avintaron chashpayeni. Mira, Cintia, antiguamente no todos los chipivos llegaban a ser onayas, eran omerayas, como se dice, ya es un nivel superior, ¿no? Creo que la propia medicina lo convocaba, ¿no? Lo llamaba, tenía que tener un talento especial para pasar los sufrimientos de la dieta iniciática, pasar años, porque ellos lo preparaban años, en el monte, solos, sin sal, sin ají, solo comiendo algunos peces asados y plátano. Nada más comían. Esa gente llegaba a purificarse y se iban al hakun nete y se casaban con mujeres espirituales allá. Por eso los dueños de la medicina se llaman chaikunibo. Chaikuni es el legítimo cuñado del bosque, porque ellos tenían que ser parientes de los dueños espirituales de la medicina y ellos les transmitían sus conocimientos. Eso no era para cualquiera. Hoy es más difícil, porque primero, para dietar años sin trabajar, viviendo en el monte, ¿quién puede hacerlo? Ya no es fácil. Además está la cerveza, la televisión, la ciudad, la gente quiere ser profesional. Entonces es casi imposible, digamos, que hoy exista un médico como los antiguos, ¿no? Hay una incompatibilidad hasta cierto punto del mundo moderno, contemporáneo y la medicina. Paitama abishimo yetirone iroñaka oka pimanta yeta etiroka meka yanta etiroka meka omankiaro shi te ipinka taita hir okantara okame taperotira. Los verdaderos médicos dejan de dar ayahuasca al paciente, se acaba el problema. Si nosotros sabemos que no hay ninguna necesidad terapéutica para que el paciente tome ayahuasca, si lo que cura es el canto, ¿para qué se le da ayahuasca? El asunto está que ni siquiera aquellas instituciones que se preocupan, según dicen, de preservar la medicina, que se preocupan
de que la medicina no sea un negocio, ni ellas parecen estar dispuestas a dejar de dar de tomar ayahuasca, porque ahí está el negocio. Pero a mí me han tratado. Entonces, yo le debo mi salud a la medicina y por eso tengo este compromiso de cuidar de ella también. Entonces, es un compromiso intelectual, ético, pero también personal. Y mi esposa misma, que viene siendo nieta de médicos, me dice, Pedro, este trabajo es importante, este trabajo hay que hacerlo. Kama okanda kota ironya ka pamena keroka ikanta etire ka meka. Kari yotero ni meka irori sheri piarite kameta. Aisa cita, kama okanda kota ka ironya ka oka. Abishmodita chiri aisa cita ara piota koperota keroka. Abiroka okanda kota ka. Yo soy muy crítico del neochamanismo, como lo he manifestado en toda la entrevista, pero sí creo que hay una cosa de interés, por lo menos que a mí me interesa. El auge de todos estos turistas en su sociedad no son felices. Y ahí hay algo que aprender, porque pueden tener toda la tecnología del mundo, pueden tener trabajos seguros, pero eso no llena el alma y el corazón de una persona. Entonces, son parte de un síntoma de los rumbos civilizatorios hegemónicos. Entonces, esa es la parte importante. Pero creo que están mal guiados porque no van directamente a los médicos verdaderos, se dejan llevar por ilusiones, siguen con la idea del consumo de drogas, de reducir a la ayahuasca a una droga, hacen apropiación cultural, no respetan a los verdaderos sabios. Para saber quién es un verdadero maestro, uno tiene que saber un poco la lengua, ¿no? Tiene que vivir años para ver quién es quién en una comunidad. Ahora, lo que yo me pregunto, tú sabes, yo soy católico, ¿no? Y a mí no me han enseñado que nada en la medicina indígena esté en rivalidad con Dios, ¿no? Nada está en rivalidad con Dios, porque si Dios es el creador de todo lo existente y las plantas tienen medicina, ¿quién más que Dios las va a crear? Entonces lo que yo digo, y esto es muy personal, esto ya no como intelectual, ¿no? Sino como persona nomás, digo, esa gente, si quisiera calmar su malestar, debería ir a la religión de sus padres, debería amistarse con la religión de sus padres, debería amistarse con Jesús, debería amistarse con Dios. Entonces, la medicina indígena sirve para curar males físicos, males psicológicos y males espirituales, pero no en el sentido que la gente cree como si fuera una religión, sino susto, cutipado, ¿no? Ese tipo de males cura la medicina. Pamena kiridonya ka paitama abishmo yeta chiridonya ka rika ara meka ma doña canta tirada futuro que hay satita ska okanda kota ka idonya ka ora matancharo yama benda koita y tancharo meka oka yo meta yeteri idori shanin ka payeni oka yo tans payeni piantatsi meka yo yetero ka ska kandre yantero ka meta inchash a vintaro payeni. Lo que a mí me compete como investigador es, a mi entender, porque hay una cosa que aclarar, ¿no? La labor del antropólogo no es decir lo que los pueblos indígenas son, porque eso son los propios pueblos indígenas los que tienen que expresarse. El antropólogo hace un trabajo diferente, por lo menos como yo entiendo la antropología es diferente, porque para mí es un ejercicio filosófico. Es decir, yo parto de un trabajo etnográfico, escucho a los sabios indígenas, y a partir de eso empiezo a crear un pensamiento filosófico propio en conversación con la modernidad. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me compete es dar cuenta de ese conocimiento con profundidad filosófica para que pueda conversar en igualdad de condiciones con la filosofía y la ciencia occidental. Entonces, cuando a mí me dicen, el canto cura, ¿eso qué significa? Que la palabra tiene una fuerza realizativa. Hay una teoría que viene de la filosofía del lenguaje de un investigador o un filósofo inglés, Austin, que habla de los actos performáticos del habla. Es decir, que se pueden hacer cosas con palabras. Que las palabras no solo describen, sino que hacen cosas. Entonces, yo veo esta teoría y digo, esto me han dicho los sabios. Entonces, lo junto y digo, ya, acá hay una herramienta interesante, pero
el pensamiento indígena va más allá, porque dice que el canto puede reconfigurar un cuerpo. Por ejemplo, si yo canto, mi lloraba no, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy haciendo tu cuerpo con mi palabra. No, no kunkushibewa, mi canto fuerte, no kunkushihui, mi palabra fuerte, eso es lo que cura. ¿Y cómo hace, no? Mi llora llama kanoni, sua baingin. Entonces, mi palabra se conecta con la profundidad de tu cuerpo y con mi palabra te curo. Entonces, mira lo que hay ahí. Entonces, ¿qué dice eso? Que la vibración del canto cura el cuerpo. Entonces, el cuerpo, si la vibración lo cura, el cuerpo no es algo cerrado. El cuerpo mismo es vibración. Entonces, hay una teoría indígena del lenguaje. Pasó aquí, Pedro. Ya que me Cintia. Aquí me quiere Pedro, cameta y anziro canta werensi, y yo ta quería canir pairani, y charinete, y ahora pueblo, shipivo, conivo, maro, etene shani capayen, ero capayen, y